palabra ya. Venía meditándola y venía pidiéndola al Señor. Que cuando sea el momento justo para poder liberarla, podamos hablarla. Amén. Yo quiero hablarte acerca del clamor de un pueblo, pero también de que en medio de la aflicción, cuanto más afligidos somos, algo ocurre en nosotros. Y algo ocurre y ocurrió en el pueblo de Israel. Mientras más parece que estamos oprimidos y mientras más parece que no hay salida, y a veces es muy importante la aflicción y es muy importante que nos encontremos en situaciones al límite, porque ahí es donde vamos a ir a la búsqueda de Dios. Si tú no estarías pasando por momentos de aflicción, no irías a buscar a Dios. Pero Dios lo permite. Dios permite muchas veces que la aflicción sea continua para que más estemos con Él. Es el método que utiliza Dios hasta que tu carácter se forje disciplinadamente, a que no dependa de una disciplina de Dios, sino que ya sea un deleite, como dijimos, orar, sea un deleite entrar en la presencia de Dios, sea un anhelo ferviente venir a la iglesia y no obligadamente. ¿Cuánta gente viene a la iglesia obligado? Entonces Dios te tiene que disciplinar para que después venga a la iglesia, porque ya anhelas venir a la iglesia. Porque cuando vienes a la iglesia, vienes a buscar a Dios, vienes a adorar a Dios, vienes a presentar tus ofrendas espirituales a Dios, tu cuerpo en sacrificio vivo. Cuando dicen amén. Entonces el método de Dios es la disciplina. Decía que está a tu lado, el método de Dios muchas veces es disciplinarnos. Decir, es la aflicción. Pero eso es para que aprendamos. Y cuando nosotros ya pasemos esa etapa, que ya nosotros el venir a la iglesia es un deleite, que ya para nosotros estar en la casa de Dios, el orar es una pasión, vamos a pasar por momentos de adversidad. Vamos a pasar, no es que no vamos a pasar, pero ya va a ser de otra manera. Porque tu carácter, tu vida ha sido forjada a la oración, a la búsqueda. Porque ya pasaste por ese proceso. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Señor, si lo tienes que hacer, hazlo para que yo aprenda. Decirle que está a tu lado. Y si tú tienes que pasar por eso, dale gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren aprender? Libro de Éxodo. Gracias, Señor. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 5. Gracias. Y dice así la palabra de Dios: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Diga conmigo, se multiplicaron. Diga conmigo, hubo crecimiento. Diga conmigo, Dios quiere un crecimiento. Decirle que está a tu lado, Dios quiere que nos multipliquemos. Porque ese fue el pedido de Dios. Gloria a Dios. ¿No? Es el pedido que fue de Dios a Adán. Y después el Señor le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser grande en extremo en la tierra. Iba a ser como las estrellas, iba a ser como la arena que está a la orilla del mar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces diga conmigo, el deseo de Dios es multiplicarnos. ¿En qué aspecto? Diga conmigo, primero en el espiritual. Dios quiere una multiplicación espiritual, un crecimiento espiritual. Y luego que pasemos por esa etapa y estemos multiplicándonos espiritualmente, la multiplicación va a ser en números y va a ser en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Escuchen. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Diga conmigo, se llenó de ellos la tierra. Escuchen. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José,
y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor, más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. Pues pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Amén. Den un aplauso a la palabra de Dios. Y toma asiento. Titulé este mensaje: la aflicción es el resultado muchas veces de la multiplicación. Porque así aquí lo dice. La historia relata que después que muere José, todos conocemos la historia de José. José era el gobernador de Egipto. José fue un hombre que había sido elegido, escogido por Dios. Un muchacho que tuvo sueños. Un muchacho a los cuales su vida fue procesada, afligida por un montón de circunstancias para llegar al propósito y al diseño de Dios. ¿Cuántos saben la historia de él? Primero despreciado por sus propios hermanos. Luego echado a una cisterna. De ahí vendido a Egipto, a uno de los capitanes importantes, Potifar. Pero la Biblia siempre nos muestra de José, de la historia, que dice que Jehová estaba con él. No importa lo que José haya pasado o lo que estaba pasando, lo que más resalta, lo que más nos importa, es que dice que Jehová estaba con él, que Dios estaba con él. Y a pesar de todas esas cosas, que siendo un muchacho, aún por ahí, en su corta edad, no podía entender por qué tan sufrimiento, por qué tan circunstancia, adversidad que tenía que pasar, él siempre le permaneció y le fue fiel a Dios. Era tanto la gracia que había en la vida de José, que José terminó yendo a la casa de Potifar y todo lo que José tocaba era fructífero y se multiplicaba. Era un hombre con una gran sabiduría e inteligencia para los trabajos, dada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué cuento un poquito? Porque aquí menciona a José y tenemos que saber qué es lo que pasó, quién era José. Amén. La Biblia nos muestra que José pasó por todos estos periodos. José era un muchacho, como relata la Biblia, era esclavo. Dice que era atractivo, por eso la mujer de Potifar quiso allegarse a él. Como él no accedió al pedido de esta mujer, sale huyendo y cae preso por una mentira, por serle fiel a Dios, por no ceder a la tentación, por no ceder al placer, por no primeramente defraudar la confianza de aquel que lo puso como el esclavo principal, que era Potifar. Pero obviamente que Potifar creyó a su mujer, amén, diciéndole que José se quiso propasar de ella, y no fue así la realidad. La realidad fue que la mujer quiso intimar, tener relación con José, se le presentó desnuda y José salió huyendo, siéndole fiel a Dios. Porque habían sueños, habían cosas que sabía que lo que recibió José provenía de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces ahí tenemos algo muy importante, un punto importante. Cuando sabemos que nosotros fuimos elegidos por Dios, no vamos a hacer nada que le desagrade a Él. No vamos a hacer nada que ofendamos a Él. Sí que somos personas imperfectas, no negamos eso. Tenemos debilidades, tenemos falencias. Pero miren, en ese momento José no tenía el Espíritu Santo como lo tenemos tú y yo hoy. José no tenía el Espíritu en el cual moraba y vive como hoy viven nosotros. Él le fue fiel a Dios, aún no teniendo el Espíritu dentro de él. Pero él cargaba con unos sueños, él cargaba con un propósito dentro de su corazón. Y sabía que eso lo había depositado Dios. Entonces, para no defraudar primeramente a Dios y después a la persona que lo compró y que lo puso como jefe de los esclavos, él huye. Pero este huir causó, que fue correcto lo que hizo José, causó que él vaya a la cárcel. ¿Cuántos dicen amén? Miren todo lo que pasan los hombres de Dios por agradar a Dios muchas veces, por predicar la verdad, por hacer las cosas correctas. En este tiempo no irás a la muerte como muchos de ellos iban en los tiempos antiguos por no negar la fe en Cristo, pero sí serás despreciado, sí serás aborrecido. Si tu familia, como ayer compartía la pastora, que le pasó a David, lo menospreciaban, lo despreciaban, como a José, por el simplemente hecho que tú quieras obedecer a Dios y serle fiel a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tendrás el mundo en contra y muchas personas en contra de ti, pero eso no tiene que afectar tu corazón, no tiene que movilizar tu sentimiento, sino que tú tienes que decir: Señor, aunque esté el mundo en contra de mí, si tú estás conmigo, me basta y me sobra. Amén. ¿Cuánto dice amén? Amén. Dice que paró y estuvo unos cuantos años en la cárcel. Me imagino la tortura de José diciendo: Señor, te olvidaste de mí. Y pasaban los años José encarcelado por algo que no cometió, siendo inocente. Pero ahí el Señor estaba con él y Él no se olvida de sus hijos. Él no se olvida de las promesas. Él no se olvida de lo que Él depositó en cada uno de nosotros. En su momento se va a revelar, en su momento se va a manifestar, en su momento lo va a hacer el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero pareciera que José en su corazón o en su pensar habrá dicho: Señor, te olvidaste ya de mí. Pero el Señor nunca se olvida. Decirle que está a tu lado: Dios nunca se olvida de ti. Amén. Decíselo nuevamente. Decirle: aunque tú te olvides de Él, Él no se olvida de ti. Decirle: aunque tú le seas infiel, Él sigue siendo fiel. Amén. Gloria. ¿Cuántos dicen amén? La historia nos muestra que había dos que estaban presos: el panadero y el copero del rey, de Faraón. Y tienen unos sueños. Hasta ese momento, escuche, no se menciona en todo ese transcurrir del tiempo que José interpretó sueños. La interpretación de los sueños viene en este momento. Todo ese proceso fue un desarrollo para el don que Dios había depositado en la vida de José. Amén. Los dones espirituales tienen un tiempo en los cuales se van desarrollando a pasar el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Más estamos en comunión con Dios, porque cada uno de nosotros tenemos un don que Dios nos dio. Hay algo que Dios depositó, hay algo que Dios nos dio. Y los dones espirituales se van desarrollando según el tiempo, según la búsqueda, la comunión, el orar. Amén. También los procesos, las aflicciones
nos van haciendo más sensibles a Dios porque le buscamos en un momento difícil, y eso también va haciéndonos más sensibles, y los dones se van desarrollando a pasar el tiempo. Se va agudizando nuestro oído espiritual, nuestros ojos se van abriendo espiritualmente. Amén. Amén. No, esto no es de un día para el otro. Esto es como la predicación o predicar. Uno cuando comienza la predicación comienza de una manera, pero al hacerlo continuo, en oración, en búsqueda, buscando a Dios, capacitándote, estando en esa comunión, el nivel va creciendo. La unción va creciendo. La palabra se va expresando de una manera diferente por la palabra y por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que habían soñado, y José le da la interpretación de los sueños. Que eso está vigente hasta hoy en día. Hay personas que tienen sueños y que esos sueños tienen un significado espiritual. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y están las personas que interpretan los sueños, que saben qué es lo que representa cada situación de ese sueño. ¿Cuántos dicen amén? Pero no todos los sueños son de Dios. Hay 3 clases de sueños. El sueño que es de Dios, y cuando es de Dios te da paz, seguridad, confianza. No tienes temor, no dudas. El sueño natural, que procede de lo natural del hombre, y los sueños diabólicos. Los sueños en los cuales te sientes perseguido, que la muerte, que un demonio, que una sombra, que alguien viene por ti. Esos son sueños diabólicos. Amén. José interpreta los sueños, dice la palabra. Él interpretó. Y ambos sueños se cumplieron. Uno era que uno de esos dos que estaba ahí, que era el panadero, iba a morir. Y el copero iba a salir en libertad. Cuando dicen amén, diga conmigo, se cumplieron. Todo lo que es de Dios se va a cumplir. Decía que está a tu lado, todo lo que procede de Dios se va a cumplir. Pero lo que no es de Dios no se va a cumplir. Todo lo que es divino de Dios, inspirado por Dios, con los dones de Dios se va a cumplir. Pero lo otro que no es de Dios no se va a cumplir. Entonces la Biblia nos muestra algo poderoso aquí, algo impresionante, que le dice José: no te olvides de mí y háblale al faraón de mí cuando salga de este lugar. Y este hombre se olvidó, y pasaron 2 años más, y hasta José habrá pensado, hasta el copero se olvidó de mí. Gloria a Dios. Santo. Se olvidó Dios, y ahora se olvida este varón que encima le interpreté el sueño y salió en libertad, y le dije que le habla al faraón de mí, y se olvidó. Pero decirle al que está a tu lado, pero Dios nunca se olvidó de él. Decir, aunque los hombres te fallen, aunque los hombres se olviden de ti, te engañen, te mientan, te defrauden, Aleluya. Dios nunca lo va a hacer. Dios nunca lo va a hacer. Amén. Él siempre seguirá permaneciendo fiel. Amén. Gloria a tu nombre, santo eres. Y qué bueno que Dios le hizo que el faraón soñara un sueño. Porque Dios puso ese sueño en la mente del faraón, y el faraón soñó y se turbó. Y soñó algo que iba a ser algo catastrófico si no aparecía y si no venía José ante él. Qué bueno que es Dios. Escuchen lo que dice la palabra. Resumiendo, sale José de la cárcel, porque ahí se acuerda el copero, hay un muchacho, un preso. Este muchacho tiene el espíritu de los dioses. Él me interpretó el sueño que yo iba a ser libre, faraón. Tráelo ante mí. Y le comienza a contar el sueño del faraón, y José se lo interpreta. De estar, escuche,
Vamos a recapitular unos 35 a 40 años al pasado. De estar siendo menospreciado por su familia, por sus hermanos, estar en un pozo y ser vendido a un lugar, a un país desconocido y extranjero. Pasaron casi entre 40 a 45 años hasta que a los 45 años se cumple lo que Dios determinó sobre la vida de José. Amén. Y el faraón dijo: ¿dónde encontraré otro hombre más sabio como este que tiene el espíritu de los dioses? Entonces José fue constituido como gobernador de Egipto. Y por mano de José, todas las cosas que José decía, primero era el rey, el faraón, y segundo era José. La autoridad máxima en ese reinado era el faraón, pero el segundo, todo lo que José decía, se hacía. Entonces fue uno de los lugares más prósperos, Egipto, por voluntad de Dios, pero porque había un hombre instituido por Dios. La nación más perversa, la nación que después trajo una opresión a los enemigos, Dios la bendijo por alguien que tenía el Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué es lo que Dios nos revela? Que podés estar en el lugar, podés vivir en el lugar en los cuales es despreciado. ¿Vio que hay barrios que son despreciados? ¿Vio que hay barrios que son barrios en los cuales hay personas que ni quisieran vivir ahí? Pero en esos lugares, si hay alguien que tiene el Espíritu de Dios, ese lugar, ese barrio puede cambiar. Porque donde hay alguien que tenga el Espíritu de Dios, haya un propósito, haya un sueño, haya algo que Dios determinó, ese lugar puede ser bendecido por ese creyente que esté lleno de la gloria de Dios. Aplaudan. ¿Cuántos dicen amén? La historia relata, para concluirla, que José muere. Y mueren sus hermanos. Y toda esa generación murió. Y se levanta un nuevo faraón que no conocía a José y al Dios de José. Mientras José estuvo en Egipto, hubo paz. El pueblo y la generación de José, que José dice que vio hasta su tercera generación, vio sus bisnietos, y dice que hubo paz, porque ese faraón era amigo de José y temía al Dios de José. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero muere José. Muere ese faraón y se levanta otro que no conocía a José y no conocía al Dios de José. Gloria a Dios. Y la Biblia nos muestra aquí lo que leímos, que los hijos de Israel, ¿qué pasó? Diga conmigo, se multiplicaron. Comenzaron a crecer en gran extremo en la tierra. La tierra se comenzó a poblar de la nación y el pueblo de Dios. Amén. Entonces este faraón que se levanta y no teme a Dios y no conocía a José, dijo que el pueblo de Israel era mayor y era fuerte. Amén. Y que si ellos seguían multiplicándose, corrían el peligro que se unieran a los enemigos de Egipto y vinieran en contra de ellos. Entonces este faraón dijo: vamos a tomarlos y vamos a oprimirlos y vamos a hacer que ellos sean nuestros esclavos. Que faraón representa a Satanás. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Este faraón representa a Satanás. Pero la Biblia dice, escuche lo que dice en el verso 12. Pero cuanto más los oprimían, ellos se multiplicaban. Cuando más venía la opresión, cuanto más carga y más trabajo, y cuanto más ellos crecían y se multiplicaban. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa que muchas veces la aflicción
El proceso te va a llevar a Dios. ¿Y sabes lo que hace la aflicción? Va a hacer que tu vida espiritual sea multiplicada, crezcas en la vida espiritual. Amén. Crecemos en la vida divina por la comunión, porque estamos unidos a Él. Pero muchas veces, cuando uno, como dijimos hoy al comienzo, no tiene esa disciplina, Dios te tiene que oprimir con diferentes circunstancias para que vayas a Él. Y eso va a hacer que te multiplique. Eso va a hacer que tú comienzas a conocer más de Dios. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, mientras más los oprimían, ellos más crecían, más se multiplicaban, más pueblo había. Espiritualmente, ¿qué es lo que está ocurriendo en este tiempo? ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar? Dios tiene que muchas veces afligirnos en muchas cosas para que vayamos a Él, para que lo busquemos, para que dependamos de Él. Y cuando más Dios dice, bueno, es la única manera que tú entiendes y que tú me buscas más. Porque si no hago esto, tú te echas abajo y no oras, no buscas, no quieres ir a la iglesia, no quieres leer la Biblia. Entonces te voy a mandar opresión, te voy a afligir para que me busques, te voy a afligir para que yo sea revelado a ti cuando tú me busques. Entonces Dios te está diciendo algo muy importante. Si tú estás pasando aflicción, dale gloria a Dios, porque vas a conocer más cosas espirituales, vas a conocer algo poderoso de parte de Dios en esta noche. Así que levanta tu mano y dile: Señor, si tengo que ser afligido por ti y tú lo permites para que yo te conozca, Señor, bendita esta aflicción, Señor, porque la voy a pasar, pero la voy a pasar tomada de tu mano, la voy a pasar, Señor, aferrado a ti, la voy a pasar, Señor, y voy a crecer más. Cuando dice gloria a Dios, Aleluya. dice que se multiplicaban y crecían. Gloria a Dios. Amén. Y esto fue promesa de Dios a Abraham, Gracias, Señor. que se multipliquen sobre la tierra, que fructifiquen, que crezcan en gran magnitud, porque fue una promesa de Dios. Amén. Y el faraón, escuche, porque el diablo piensa algo, el diablo cree algo. El diablo cree que mientras más te está oprimiendo también, porque hay opresiones que vienen y son diabólicas. Opresiones y ataques. Y a veces el diablo, escuche, el diablo es tonto. ¿Por qué? Porque mientras más él te está oprimiendo, él no se está dando cuenta que mientras más te oprime, si tú en ese momento de opresión diabólica vas a Dios, sabe el diablo que Dios te va a escuchar y te va a librar de esa opresión. Amén. Gloria a Dios. Entonces, más te oprima el diablo, o más el diablo te quiera venir a ejercer o a levantarse en contra de tu vida, ¿cuál es lo que vas a hacer vos? Vas a ir a Dios. Y el ir a Dios va a hacer que el diablo huya y retroceda, porque Cristo se va a revelar a tu vida. Amén. Gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hacía el faraón? Más los oprimía, más ellos crecían. Más los oprimía el faraón, Satanás, más crecía el pueblo. Entonces, cuando el diablo se levante contra ti y te oprima, le vas a decir: diablo, no sabes lo que estás haciendo, me estás haciendo un favor, porque esta presión me lleva a Dios. Esto es lo que estoy viviendo, esta lucha, adversidad, este proceso me lleva a que yo me rinda a la presencia de Dios. Levanta tu mano, porque si tú estás así en esta noche y te sientes oprimido y te sientes como que hay una opresión, que hay cosas que están pasando y parece que no hay salida, pero esta etapa que está pasando es porque Dios quiere que crezca, es porque Dios quiere que te multiplique. Ahí está, recíbelo, recibe esta palabra, recibe esta impartición en esta noche. Ahí está, recíbela. Cuando más los matrimonios son pasados a presión, cuando más los matrimonios están ahí probados, es cuando más el Señor va a manifestar su amor entre el matrimonio, es cuando más la confianza se va a hacer más fuerte, es cuando el amor entre los cónyuges se va a consolidar, se va a unificar más fuerte. Es porque buscan de Dios, es porque Dios está en medio de ese
matrimonio, en medio de esa familia. Ahí está, levanta tu mano. Hay una unción muy poderosa que siento aquí, que viene sobre tu vida. Cuando más haya presión en tu economía y parece como que no hay nada que va a pasar, el Señor envía los cuervos, el Señor envía los recursos, el Señor, porque Él te lleva a que le digas: Señor, papá, yo no sé lo que vas a hacer, pero yo dependo de ti, y Él lo va a hacer ahí. Recíbelo. Es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Recíbelo, 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 recíbelo. El diablo cree que te está oprimiendo, y si te está oprimiendo, algo está haciendo que vayamos a la presencia, haciendo que vayamos a Él, haciendo que vayamos a Él. Rica mamá kia. Shabakanda Navakaya. Ahí está su presencia. Mientras más presión tengas de tu familia y más se levanten contra ti, y parece que eso te va a desbordar, y parece que eso te va a saturar, y parece que eso te está desbordando, eso te va a llevar a que vayas a la búsqueda, eso va a hacer que vayas al secreto, y en el secreto hay una multiplicación, el aceite, la unción, eso va a crecer, la oración va a cambiar, va a ser algo poderoso, algo nuevo. Ahí está, recíbelo en esta noche. Los dones se van a manifestar, su gloria se va a manifestar, porque muchas veces esto es necesario. El faraón decía: oprimamos a los hebreos, oprimamos a los israelitas, y mientras más los oprimían, ellos se multiplicaban, en gran manera crecían. El diablo no sabe que mientras más a veces te oprime, tú vas al Señor y te estás levantando, y te estás fortaleciendo, y te estás renovando, estás siendo impartido, estás siendo lleno. Ahí está, 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 ahí está. Y cuando salgas de esa opresión, vas a darle con todo el diablo, ese diablo: ay, vos generaste esto, ahora estoy con la gloria cargado en mi vida, su presencia está en mí, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria. Lo que el diablo quiere detener es la multiplicación. Él quiere detener que la iglesia de hoy en día sea una iglesia pobre en espíritu, porque la multiplicación primero viene en el espíritu. Tu crecimiento viene aquí en el espíritu. Entonces el diablo utiliza muchos métodos, muchas cosas para que no crezca, para que tu mente no se abra, para que la luz de Cristo no venga a tu mente y seas iluminado. Y utiliza opresiones, distracciones, perturbaciones, utiliza entretenimiento para distraerte, desenfocarte, utiliza tu pareja, tu novio, tu novia, para que no congregue y no llegues a Dios, utiliza toda clase de cosas para que tú no vengas a Él. Por eso el diablo quiere que la iglesia sea pobre espiritual, sea ignorante espiritual. Por eso dice la Biblia que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Pereció porque no conocía a Dios. Pero mientras más nosotros conozcamos a Dios, más Dios se va a revelar a nosotros, más nosotros tendremos y escucharemos los deseos de Dios. Los que están más cercanos, íntimos, los que más quieren, escucharán sus secretos. Yo siento la unción ya. Siento la unción muy fuerte en esta noche. Ahí está su presencia. Glorifica a Dios porque es muy poderoso. Eso es lo que quiere el enemigo. Una iglesia que no se multiplique. No estoy hablando de multiplicación en gente. Estoy hablando de una multiplicación espiritual.
Y la multiplicación espiritual de todos traerá la gente. Hoy hay mucha multiplicación en el evangelio moderno. Hay mucha multiplicación de templos grandes y de mucha gente, pero multiplicación pobre. No hay multiplicación espiritual. Hay pobreza espiritual. Pero Dios quiere que esta iglesia, que fue designada y asignada para que haya multiplicación espiritual. Y si te están oprimiendo, si hay situaciones que están pasando, esas situaciones te van a llevar a Dios. Y esas situaciones, sea hecha por el mismo Dios, para que entienda, o sea hecha por el mismo Satanás, dado la orden de Dios, te va a llevar a Él. Te va a llevar a que Él sea revelado en tu vida. Aleluya. Siento su gloria aquí. Siento su presencia. Mire lo que dice en el 13. Dice que los egipcios los hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Fue duro el trato. Por ahí hay cosas que parecen duras. Situaciones que te traen dureza. Con dolor. Hay situaciones que te causan dolor. Fatiga, desánimo, un peso. Pero eso hará que nosotros vayamos a Él. Y Él lo dijo: venid a mí los cansados y trabajados, los cargados, que yo los haré descansar. Y Él nos quiere hacer que descansemos. Él quiere que nosotros descansemos en Él y que tomemos su yugo y su carga, que es fácil y ligera. Cuando dicen gloria a Dios. ¿Cómo lo hicieron servir? Con dureza. Por ahí la vida fue dura para ti. Tu infancia, tu niñez fue dura. Por ahí la vida te trató con dureza. Y el pecado te hizo endurecerte más ante el llamado y ante la voz de Dios. El enemigo los oprimía y más y con mucha dureza. Pero mientras más los oprimían, más ellos crecían. Escuchen. Y amargaron su vida, dice el siguiente versículo, el 14, con dura servidumbre. Por ahí la vida te fue muy amarga. Por ahí la vida que tuviste fue amarga, no fue una vida la cual hubo alegrías. Habrá habido momentos alegres, pero más fueron los amargos que los dulces. Con mucha amargura servían a esos opresores. Así estábamos nosotros, esclavos y amargados por el diablo, atados. Así como estaba Israel en ese momento, éramos nosotros que estábamos en esa condición, con amargura, con dureza, oprimidos por Satanás, sus demonios y el pecado. Y la vida fue dura, ¿no? Muchos han tenido una vida muy dura, muy difícil. Esto es un retrato de la vida también nuestra. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Escuchen. Amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en todo labor del campo, y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Era la mano dura, mano fuerte sobre el pueblo, con dolor, obligados, privados de su libertad. Así estábamos, no éramos libres. Estábamos bajo condenación. Estábamos bajo un pacto de muerte. Así estábamos nosotros, como el pueblo de Israel, con esa dureza,
con esa opresión. Pero bendito sea el Señor, que Él vino para hacernos libres. Que Él vino a liberarnos de esa vida amarga, de esa vida dura. Que Él vino para hacerte libre de todos esos malos desprecios y tratos que has tenido. Levanta tu mano, porque el Señor vino para hacerte libre. Porque el Señor vino para que esos días amargos que has tenido ya no los tengas más, solo sea un recuerdo para testimonio. Porque vino el manto de alegría, el manto de luto les fue quitado a los hijos de Dios, y el manto de alegría, ese óleo de alegría, esa unción fresca, esa vida eterna divina que vino a nosotros a hacernos libres, a redimirnos, a ramamama aquí, a la canda. ¿Sabes lo que Dios te dice en esta noche? Que Él va a quitar todo manto de luto, Él va a quitar esa amargura de tu vida, Él va a quitar todas esas cosas que han provocado dolor, tristeza de mucho tiempo. Esa libertad viene pronto en tu vida, en tu corazón, y si tú lo crees, ya comienza a recibirlo, porque hoy lo hará el Señor. Ahí está, recíbelo en esta noche. Esos momentos tan duros y difíciles, la dureza, la amargura, los días amargos que has bebido, como el pueblo que bebió aguas amargas en el desierto. Pero Dios le dijo a Moisés: echa este pedazo de árbol, y al echar ese pedazo de árbol endulzaron las aguas. Y lo más extraordinario, que fue una madera. ¿Y qué representa eso? Fue la cruz. ¿Y quién estaba colgado en esa cruz? El Señor. El Señor endulzó nuestra vida, cambió nuestro lamento en gozo, en alegría. Gloria a Dios, gloria al Santo. El sumergir ese pedazo de árbol, ese pedazo de madera, representa la vida de Dios entregándose y cambiando la amargura por la dulzura del agua. Aleluya, aleluya, gloria al Santo. Así que dile al Señor en esta noche: Señor, yo sé que tú vas a cambiar mis amarguras y mis dolores. Eso que he pasado, eso se termina, Señor, porque tú me hiciste libre, porque tú me cambiaste, porque tú me estás liberando, porque tú estás rompiendo todas esas cadenas. Ahí está su presencia. Es su presencia tocándonos. Él va a cambiar esa amargura. Eso que vino con mucho rigor, mucho dolor. Gloria, 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 gloria. Eso que vino con tanto sufrimiento, hoy puedes cambiar a partir de hoy. Aunque tengas a Cristo ahora en tu corazón, pero hay cosas, como venimos recibiendo en el estudio, que esas cosas van a cambiar, que esas cosas van a salir, que eso Dios lo va a liberar y te va a hacer libre para que puedas servir a Dios, libre de todo eso que te ha tenido atado, que te ha tenido amarrado durante tanto tiempo. Viene ese momento ya para tu vida, para todos nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Escuche. La estrategia de este rey diabólico, satánico, como veía que aunque eran oprimidos seguían creciendo, dijo: tenemos que parar el crecimiento. Y lo que el diablo quiere es parar el crecimiento. Él quiere parar el crecimiento. Él quiere parar el crecimiento espiritual. ¿Y cómo lo puede parar el crecimiento espiritual? Desenfocándote, distrayéndote, alejándote, que no lo mires a Él, no mirándolo a Él a cara descubierta, para que sea como un espejo y te veas reflejado a Él. Él dijo: bueno,
Por eso el diablo le teme a las iglesias que crecen no en número, en el espíritu. El diablo no está preocupado en la cantidad de miembros que tengamos o la iglesia más linda o más grande. Él está preocupado cuando hay un creyente que crece espiritualmente, que afecta al infierno, que hay cambio en su vida, que es obediente y que tiene el oído en el cielo escuchando a Dios. Gloria a Dios. Gloria, Santo. A Él no le interesa el templo que tengamos de 2 o 3 pisos o la cantidad de gente. No. Él lo que está interesado en querer destruir el crecimiento espiritual de cada creyente. Que los creyentes espirituales, que los creyentes tengan la mente en tinieblas, estén cegados, con vendas en los ojos y no vean la cara descubierta. Y no obedezcan a Dios. Entonces va a hacer todo lo posible para detener eso. Escuchen, miren la estrategia diabólica. Y habló, verso 15, el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en su parto y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. ¿Qué le dijo? Que los maten. Y hoy, ¿cómo podemos ver, no, todo esto diabólico? Mire, la estrategia del diablo no cambió porque él quiere matar a los niños desde el vientre. Y hoy con todo este tema del aborto, como esa estrategia diabólica, mire, no viene de ahora, esto viene de los tiempos antiguos. Que dijo, si es niño, matarle. Pero si es niña, dejarla viva. El hombre es la imagen de Dios. El hombre es el sacerdote de la casa. Es la cabeza de la mujer. Los dos son un equipo. La mujer es la ayuda idónea de ese varón, que acompaña a ese varón a la par para el ministerio, para todo lo que se tenga que realizar en el servicio a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces él dijo: matemos a los niños para que no haya mucha cantidad de hombres y dejemos a las niñas con vida. Pero ya Dios había visto el maltrato y la aflicción del pueblo y ya había determinado enviar a un libertador en ese momento. Entonces ahí podemos unir el mensaje de hoy con el mensaje de ayer: elegidos con un propósito. Amén. Amén. Siguiente versículo, Pablo dice: pero las parteras, ¿qué pasó con las parteras? Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Las parteras, que eran hebreas, no acataron la orden del rey. Ellos dijeron: no vamos a obedecer, hablando entre ambas, me imagino, no obedezcamos esta orden, porque esto es matar, es un homicidio. Yo creo que a Dios no le agrada, aunque todavía no estaba la ley, pero en su conciencia y en su corazón sabían que el matar no era nada bueno. Gloria a Dios. Y todavía no estaba la ley. Gloria a Dios. Entonces estas mujeres temieron a Dios y dijeron: no vamos a hacer esto. Entonces esa es una orden que, por ejemplo, para que usted entienda, la orden cuando Pedro se le prohibió hablar en nombre de Jesús y él dijo: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Ante una orden de negar la fe, ante una orden de todo lo que
puede sacarnos de los principios cristocéntricos de Cristo, no tenemos que obedecer. Sea quien sea, sea el rey de la nación, sea el presidente de la nación, o sea quien sea. Porque está oponiéndose a nuestra fe, a nuestro credo, a nuestra convicción y a las cosas que nosotros creemos por la palabra que el Señor mandó. ¿Cuántos dicen amén? Estas mujeres temieron a Dios, tuvieron temor a Dios y no hicieron caso y no permitieron que ningún niño muriera, sino que les preservaron la vida. Dentro de todos esos niños, ¿quién nace? Moisés. Moisés nace. La orden, el diablo sabía que algo Dios iba a hacer con este pueblo. Entonces, este diablo asqueroso, me imagino que le susurró al faraón y dijo, bueno, mata a los niños para que no se sigan multiplicando. Porque el Señor iba a enviar a un niño que luego se iba a convertir en el libertador del pueblo. Entonces, ¿qué significa esto? Espiritualmente, el diablo, el pecado y todas las obras perversas siempre van a querer matar todo lo que es de Dios dentro de ti. Y Él va a utilizar toda estrategia diabólica para que aborte, para que mate, para destruir todo lo que Dios quiere hacer con tu vida. Bendito Dios y gracias a Dios por estas mujeres que temieron a Dios. Que no obedecieron. Escuche, estas mujeres corrían peligro de muerte. Cuando alguien desobedecía a la autoridad máxima, los mataban. Pero ellas no les importó si tenían que morir. Ellas tuvieron más temor a Dios que al rey, que al faraón. Se jugaron la vida y dijeron, no vamos a hacer que mueran. Todos van a quedar con vida, tanto niñas y niños. Y vemos el corazón temeroso. Uno de los principios para crecer y ser usado por Dios es ser temeroso a Él. Es vivir en temor, es vivir en integridad, en santidad para Él. Entonces dice la palabra siguiente. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras porque se enteró que los niños estaban naciendo. Alguien le contó, algo pasó. Entonces dice, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. ¿En qué gran apriete estaban las mujeres delante del rey? Y aquí yo me imagino que por la mente de estas mujeres, bueno, aquí vamos a morir, pero moriremos con honra. Pero si morimos, moriremos obedeciendo a Dios y no moriremos desobedeciendo a Dios. Como dijo Daniel, yo prefiero morir orando que morir sin orar a mi Dios. Entonces él prefirió ir al foso de los leones antes que dejar de orar, antes que tener comunión con Dios. Entonces dice la palabra de Dios, siguiente versículo, y las parteras respondieron a Faraón, porque las hebreas no son como las egipcias, pues son más robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Cuando dice gloria a Dios. Daban a luz más rápido que las mujeres egipcias, no era lo mismo. Eran más robustas, eran más corpulentas esas mujeres. Yo creo que Dios intervinió ahí. Algo pasó, algo ocurrió, algo pasó en ese momento. Siguiente verso. Y Dios hizo bien a quienes. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Dios le hizo, ¿qué hizo bien? Dios mío, las bendijo. La obediencia trae el resultado de la bendición. El obedecer a Dios traerá el resultado en nuestra vida. Entonces las mujeres, estas parteras, fueron bendecidas por Dios. Y en el siguiente verso lo dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia.
tú quieres que tu familia sea bendecida, primero empieza tú a ser temeroso a Dios. Tú quieres que tus hijos sean bendecidos, que tus hijos estén en la iglesia, que tú veas que tu familia congregue. Comienza siendo temeroso de Dios. Comienza tú practicando esto. Comienza tú viviéndolo para que esto se transmita en tu generación. Como se transmiten las maldiciones, también se transmiten las bendiciones. Pero